En la comida familiar en honor a la llegada de mi madre, ella preguntó: «Querida, ¿cómo te va en el apartamento que te regalé?». Bajé la cabeza y respondí: «Vivo en el pasillo de una amiga». Mi madre cayó en la silla, y todos en la casa quedaron en silencio. Ese día debía ser el más feliz en los últimos 5 años, el día en que mamá, mi querida Cassandra, finalmente regresó a casa. 5 largos y duros años los pasó en un país extranjero, hablando un idioma ajeno, cuidando a personas mayores para que mi hermano y yo no nos faltara nada. Recuerdo su despedida como si fuera ahora. Estaba en el andén, tan pequeña y frágil, tratando de sonreír aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. «Todo irá bien, niños», decía mientras me abrazaba a mí y a Steven. «Trabajaré para su futuro. Steven, tú eres el mayor, cuida a tu hermana. Y a ti, Heather, te compraré tu propio nido. Te lo prometo». Y cumplió su palabra. Al menos, eso pensaba hasta hace poco. Y hoy ella volvió. La recibí en el aeropuerto. Cuando la vi acercarse con su maleta, no pude contener el llanto. Había envejecido. Alrededor de sus ojos bondadosos había profundas arrugas y su cabello estaba lleno de canas. Pero su sonrisa seguía siendo la misma, cálida, amorosa y perdonadora. Nos abrazamos tanto tiempo que la gente a nuestro alrededor empezó a voltearse a mirarnos. Mamá olía a caminos lejanos y a algo indescriptiblemente familiar, el aroma de la infancia. «Ya estoy en casa, hija», susurró acariciándome el cabello. «Ahora estoy en casa para siempre». Para su llegada, toda la familia nos preparamos. Nuestro viejo apartamento, donde crecí, se llenó de aromas festivos. Desde la mañana horneé su tarta de manzana favorita y mi hermano mayor, Steven, con su esposa Emily, se encargaban del plato principal. La mesa estaba repleta de delicias. Las copas de cristal, que solo sacábamos en grandes celebraciones, brillaban bajo la luz del candelabro. Todo debía ser perfecto. Y al principio lo fue. Mamá se sentó en la cabecera de la mesa, radiante aunque cansada por el vuelo. Nos miraba y sus ojos brillaban de orgullo y amor infinito. Miraba a Steven, ya adulto y presentable, a su esposa Emily, y a mí. Yo intentaba sonreír desesperadamente, sintiendo como un nudo de hielo me apretaba el interior. Sabía que esa conversación era inevitable. Todo el último año viví con miedo de ese momento. Cada vez que mamá llamaba y preguntaba cómo me estaba acomodando en el nuevo apartamento, mentía. Mentía diciendo que ya había colgado las cortinas nuevas, que los vecinos eran muy amables, que la vista desde la ventana era maravillosa. Cada palabra me costaba mucho, pero no quería entristecerla. Ella trabajó tan duro para ese regalo, y yo no podía ensombrecer su vida allá, a miles de kilómetros, con mis problemas. «Aguanta, Heather», me decía. «Mamá volverá, y todo se arreglará». Pero ahora estaba aquí, sentada frente a mí. Y entendí que ya no podría mentir más. Steven actuaba como un anfitrión amable. Servía el vino, brindaba en voz alta por la salud de mamá, por la familia. Emily, su esposa, estaba sentada a su lado como una reina. Constantemente arreglaba su peinado perfecto y lanzaba miradas rápidas y punzantes hacia mí. Sabía mi secreto. Era su cómplice. Cada vez que su mirada se cruzaba con la mía, veía en ella una fría advertencia: «Solo intentes protestar». Y yo callaba, desviaba la vista y picoteaba la ensalada que no podía tragar. «Oh, qué bien se está en casa», suspiró feliz mamá mirando a todos. No se imaginan cuánto soñé con este día.
Estar todos juntos así alrededor de una mesa. Estoy tan orgullosa de ustedes, Steven. Hijo, muchas gracias. No lo habría logrado sin ti. Eres un gran hombre por encargarte de todo, la compra, los papeles para tu hermana. Un verdadero hombre, el sostén de la familia. Steven sonrió modestamente y asintió. Vamos, mamá. ¿Quién sino yo? Heather todavía es una niña, continuó Steven. No entiende nada de estas cosas. Yo hice todo de la mejor manera, no te preocupes. Sus palabras me provocaron un nudo amargo en la garganta. De la mejor manera. Recordé aquel día, hace un año, cuando Steven y Emily vinieron a verme. Yo acababa de terminar la universidad, había encontrado mi primer trabajo y volaba de felicidad. Mamá había enviado el último dinero, y mi hermano me dijo que había encontrado la opción perfecta, un apartamento luminoso de un dormitorio en un buen barrio. Ya imaginaba cómo pondría los muebles, qué cortinas compraría. Era completamente feliz. Steven trajo una carpeta con documentos y dijo: Aquí, hermanita, firma aquí y aquí. Son formalidades para la hacienda, para pagar menos impuestos. Firmé sin dudar. Confiaba en él, era mi hermano, no podía engañarme. Pero una semana después, cuando ya había recogido mis cosas para mudarme, volvió a venir, pero sin sonrisa. Emily estaba a su lado, con los brazos cruzados. Sabes, Heather, estuvimos pensando, empezó él, evitando mirarme a los ojos. Eres joven, inexperta. Hay que cuidar el apartamento, pagar, llevar la casa. ¿Y si pierdes el trabajo? ¿Y si te juntas con malas compañías? El apartamento se perderá. Lo escuchaba y no podía creer lo que oía. Steven, ¿de qué hablas? Es mi apartamento, un regalo de mamá, balbuceé. Entonces intervino Emily. Ya no es tuyo, cariño, dijo con un tono helado. La última vez firmaste una donación a favor de tu hermano. Así que el apartamento ahora es nuestro. Es por tu bien. Me lancé hacia él, le agarré las manos, llorando. No podía creer que mi propio hermano me hiciera eso. Pero él estaba frío como el hielo. Simplemente dijo que así sería más seguro, que él y Emily esperaban un bebé, que necesitaban más espacio y que yo podía quedarme un tiempo en la habitación de paso. Mi mundo se derrumbó en un instante. Por supuesto, no me quedé con ellos. Recogí mis pocas cosas y me fui con una amiga. Selena, un alma bondadosa, me acogió dándome una cama plegable en el estrecho pasillo de su pequeño apartamento alquilado. Allí viví todo ese año. Y ahora, sentada en esta mesa lujosa, me sentía una extraña. Toda esta celebración era una farsa, una gran puesta en escena dirigida por mi hermano y su esposa. Y yo solo era una mala actriz a punto de arruinar la función. Mientras tanto, mamá seguía brillando. Levantó su copa con jugo. Ahora quiero brindar por mi hijita, por mi Heather, dijo con la voz temblando de ternura. Para que en su nuevo hogar siempre haya calor y comodidad. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Steven y Emily me miraban tensos, expectantes. En sus ojos leía una amenaza evidente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tenía que decir algo, sonreír, dar las gracias, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Mamá me miraba con tanto amor, con tanta esperanza, que mi corazón se rompía de dolor y vergüenza por mi mentira. Y tú, mi sol, cuéntanos, continuó con dulzura, sin notar mi estado. ¿Cómo te va en tu nidito?
¿te gusta el apartamento que te regalé? ¿Es acogedor? Era el final. Ya no podía mentir mirando esos ojos tan familiares y amorosos. Levanté la vista lentamente, llena de lágrimas, y sentí caer una gota caliente por mi mejilla. Respiré hondo, reuniendo fuerzas. El mundo se redujo a un solo punto, el rostro de mamá. Mamá, mi voz apenas se escuchaba. Se quebró en un susurro. Bajé la cabeza, mirando mi plato. Los segundos pasaban como horas. En la habitación se hizo un silencio extraño y tenso. Yo, vivo en el pasillo de una amiga, logré decir. Y esas palabras sonaron como una sentencia. En ese momento, se escuchó el tintineo del tenedor que cayó de las manos de Amelie. Pero casi no lo noté. Solo escuché un suspiro agudo y convulsivo de mamá. Levanté la vista. Su rostro, que un minuto antes brillaba de felicidad, estaba blanco como un lienzo. Sus ojos llenos de amor ahora estaban llenos de horror y desconcierto. Me miraba como si no entendiera las palabras que dije. Sus labios se movían sin sonido y luego, lentamente, como en cámara lenta, empezó a desplomarse sobre la mesa. Steven alcanzó a sostenerla del brazo para que no cayera al suelo. En la casa reinó un silencio absoluto y opresivo. Parecía que hasta el reloj de la pared había dejado de sonar. Steven y Amelie se quedaron paralizados con rostros distorsionados por el miedo y la ira. Me miraban con odio, como si yo fuera la culpable de todo, no ellos. Mamá estaba sentada, agarrada de los brazos de la silla, respirando con dificultad. Sus ojos nublados pasaban de mí a Steven y luego de nuevo a mí. En ellos se reflejaba la desesperación. Intentaba reconciliar dos imágenes incompatibles, la de haberle regalado un apartamento a su hija y la de que su hija vivía en el pasillo de una amiga. ¿Qué? Finalmente susurró con voz ajena y quebrada. ¿Qué dijiste, Heather? Repite. No pude pronunciar ni una palabra, solo lloraba en silencio, dejando caer lágrimas sobre el mantel festivo. Entonces se volvió hacia Steven. Su mirada se volvió dura, exigente. Ya no había ternura maternal, solo acero. Steven, dijo con firmeza. ¿Qué significa todo esto? Explícate ahora mismo. Mi hermano se estremeció. Por un momento se quedó confundido, pero pronto se recompuso. La ira desplazó el miedo en su rostro. Entendió que no había marcha atrás y decidió atacar. Se levantó bruscamente, apartando la silla con un estruendo contra la pared. Se enderezó, amenazando sobre la mesa, y señaló hacia mí con el dedo. Mamá, ella miente para difamarte. Gritó, y su voz se quebró por la rabia. Ella solo envidia mi éxito. Este es mi apartamento, y lo demostraré. Las palabras de mi hermano me golpearon como un látigo. Este es mi apartamento, resonaba en mi cabeza como un eco. Miraba su rostro torcido por la ira y no lo reconocía. ¿Dónde había quedado ese Steven que en la infancia me leía cuentos y me protegía de los chicos del barrio? Frente a mí estaba un extraño, un hombre cruel, dispuesto a pisotear a su propia hermana por unos metros cuadrados. Emily, su esposa, inmediatamente se sumó al ataque. Saltó, corrió hacia mi suegra y tomó su mano, fingiendo sincera preocupación. Cassandra, querida, no la escuches, trinó, lanzándome una mirada venenosa. Steven y yo no queríamos molestarlas, pero Heather se nos salió de las manos. La cuidamos como pudimos. Mamá, todavía pálida, dirigió una mirada confundida a Amelie. ¿Cuidaron? ¿De qué?
De ella misma, respondió Steven con prontitud, acercándose. Decidió que la mejor defensa era el ataque. Mamá, no sabes lo que pasaba aquí. En cuanto tuvo acceso al dinero, parecía que se le había ido la cabeza. Fiestas, amigos dudosos, deudas. Teníamos miedo de que vendiera este apartamento por una miseria o que se lo quitaran por las deudas. Simplemente salvamos tu dinero, tus esfuerzos. Escuchaba esa cascada de mentiras y sentía como una rabia impotente hervía dentro de mí. No es verdad. Grité, y las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Mamá, no les creas. No tenía ninguna deuda, yo trabajaba, yo. Cállate. Me gritó Steven. Ya nos has avergonzado suficiente. Mamá, hasta encontramos en su habitación unas cuentas sin pagar. Emily, muéstrale. Emily sacó rápidamente su bolso y con aire triunfante mostró varios papeles arrugados. Mira, Cassandra. Los encontramos por casualidad cuando fuimos a verla. Son facturas de servicios atrasadas 2 meses. Por supuesto, las pagamos nosotros de nuestro bolsillo. Miré esos papeles sin poder creer mis ojos. Eran mis facturas, pero yo las había pagado. Recuerdo claramente haber ido a correos y esperar en la fila. ¿De dónde las tenía ella? Y entonces me iluminó. Recordé que Emily vino a tomarte conmigo hace unos 6 meses, justo después de que volvía de correos. Ella pidió usar el baño para lavarse las manos. Y las facturas estaban en la cómoda del pasillo. Significaba que, simplemente las había robado. Robado para usarlas ahora en mi contra. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salir de mi pecho. Quise gritar, contarle a mamá que era un engaño cobarde y premeditado, pero perdí la voz. Solo abría y cerraba la boca, como un pez fuera del agua. Mi silencio y lágrimas jugaban en mi contra. Desde afuera, probablemente parecía una niña culpable, atrapada en una mentira. Mamá tomó con manos temblorosas las facturas que Emily le entregó. Las miró detenidamente, luego dirigió la vista hacia mí. En sus ojos había tanto dolor, tanta confusión. Quería creerme, a su hija, pero delante tenía pruebas y a un hijo seguro y ofendido, que siempre había sido su orgullo. «Heather, ¿es cierto?», preguntó en voz baja. «¿No pagaste las cuentas?». «Mamá, yo pagué. Todo lo pagué. Ellos mienten». Por fin salió mi voz. «Claro que mienten», sonrió Steven con sarcasmo. «Y también mentimos sobre ese tipo que tenías, que parecía un verdadero delincuente y que merodeaba bajo tus ventanas. Nos preocupábamos por ti, hermanita, por eso decidimos que era mejor transferir temporalmente el apartamento a mí. Para protegerlo del peligro. Claro que te lo devolveríamos cuando crecieras y te pusieras seria». Esa mentira era tan monstruosa, tan calculada, que me mareé. No había ningún tipo. Todo mi tiempo después del trabajo lo pasaba en casa o en casa de mi amiga Selena. Inventaron toda una historia para justificar su vileza. Pero mamá, que había trabajado muchos años con gente, aprendió a detectar la falsedad. Lentamente dejó las facturas sobre la mesa. Enderezó la espalda. Ya no parecía confundida. Su rostro adquirió una expresión fría y concentrada. Con una mirada pesada recorrió primero a su hijo, luego a su esposa. «Bien», dijo con voz firme y helada, que me hizo sentir escalofríos. «Supongamos que todo es como dicen. Supongamos que Heather se comportó irresponsablemente. Entonces, muéstrenme los documentos».
Steven se paralizó por un momento. ¿Qué documentos, mamá? Todos, contestó ella con voz clara. El contrato de compraventa, los documentos que prueben que tú, Steven, transferiste el apartamento a tu nombre. Y lo más importante, el título de propiedad. Quiero ver a qué nombre está registrado. En la habitación volvió a caer el silencio. Pero esta vez era diferente. Era el silencio antes de la tormenta. Steven y Emily se miraron. En sus ojos apareció miedo. No esperaban tal confrontación. Pensaban que mamá solo me regañaría y aceptaría su versión. Mamá, ¿por qué ahora? Gimió Steven. Los documentos están en casa, en la caja fuerte. Es una fiesta. No queríamos arruinar todo. La fiesta ya está arruinada, cortó mamá. Arruinada por sus mentiras. O por la verdad. Aún no lo sé. Pero lo descubriré ahora mismo. Ella lo miró fijamente. Su mirada era como un rayo X. Respóndeme una pregunta, Steven. Solo sí o no. ¿Cuándo compraste el apartamento con el dinero que te envié, lo registraste a nombre de Heather, como te pedí? Fue un golpe directo. Imposible esquivarlo. Steven palideció. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Buscaba palabras, pero no las encontraba. Y entonces Emily, aparentemente decidida a que ya no había nada que perder, cometió un error fatal. Cassandra, ¿para qué registrarlo a su nombre? Dijo con un tono irritado. Steven es el único dueño desde el principio, y fue la decisión correcta. Él es el hombre, el jefe de la familia. Él maneja la propiedad. Mamá giró lentamente la cabeza hacia ella. Su rostro se volvió de piedra. ¿Qué dijiste? Preguntó en un susurro. ¿Único dueño? ¿Desde el principio? Volvió la mirada a su hijo. Ya no había ni una pizca de duda, solo una terrible y heladora certeza. Ella entendió todo. Entendió que no había ninguna hermana irresponsable. No hubo salvación del apartamento. Solo un cálculo frío y cínico. El hijo en quien confiaba como a sí misma simplemente tomó su dinero y compró el apartamento para él, dejando a su propia hermana sin nada. La traición, una palabra terrible, flotaba en la habitación como una nube invisible, envenenando el aire. Mamá miraba a su hijo, y vi cómo su mundo se desmoronaba, cómo se rompía su fe en la persona más cercana. No lloraba. Su rostro parecía una máscara tallada en piedra. Entonces, pronunció con voz apagada y sin vida. Entonces decidiste todo desde el principio. Tomaste mi dinero, mis 5 años de trabajo duro, y simplemente se lo robaste a tu hermana. Mamá, no es así. No robé. Yo. Quería lo mejor. Tartamudeó Steven, dándose cuenta de que su mentira se había hecho trizas. ¿Lo mejor? ¿Para quién? Para ti. Su voz comenzó a aumentar. Sonaba metálica. Dejaste a tu propia hermana en la calle. La hiciste vivir en un pasillo con extraños, mientras tú disfrutabas de la vida en el apartamento comprado con mi dinero, para ella. Me mentiste todo un año. Ambos mintieron. Lanzó una mirada fulminante a Emily. Emily se encogió bajo esa mirada y dio un paso atrás, refugiándose tras la espalda de su esposo. Mamá se levantó lentamente de la silla. Se enderezó en toda su baja estatura, pero ahora parecía una roca gigantesca e indestructible. Se acercó a Steven y le miró directamente a los ojos. Trabajé día y noche,
dijo en voz baja, pero cada palabra era un golpe. No vi cómo crecían. Me privé de todo, de cada pequeña cosa, para ahorrar ese dinero. Pensaba que construía un futuro para ustedes. Y tú, mi hijo, simplemente pisoteaste mi sueño. Pisoteaste mi fe. Pisoteaste a tu hermana. Guardó silencio para tomar aire. Luego dijo dos palabras que sonaron más fuerte que cualquier grito. Fuera. De mi casa. Steven se quedó paralizado, sin creer lo que oía. Mamá, ¿qué haces? ¿Me vas a echar? Echo a un ladrón y traidor, cortó ella. Y a su esposa, cómplice. Para que en 5 minutos no quede nada de sus cosas aquí. Lleven su comida caliente, sus ensaladas, y márchense. Señaló la puerta con la mano. Su mano no temblaba. Emily fue la primera en reaccionar. Al darse cuenta de que habían perdido la batalla, agarró a su marido del brazo. Vámonos, Steven, vámonos de aquí. ¿No ves? Ella no está en sus cabales. Vamos. Siseó. Steven miraba a mamá con resentimiento y desconcierto, como si él fuera la víctima. Mamá, te arrepentirás de esto. Tú serás quien se arrepienta, lo interrumpió Cassandra. Lo lamentarás toda la vida. Y ahora, váyanse. Sin decir palabra, tratando de no mirar a nadie, comenzaron a recoger sus cosas. Tomaron abrigos, bolsos. Emily, al pasar junto a mí, susurró solo para que yo oyera. ¿Contenta, serpiente? Destruiste la familia. Me aparté de ella como si fuera un insecto venenoso. 1 minuto después sonó la puerta de entrada. Y en ese silencio ensordecedor, entre la cena que se enfriaba y las esperanzas rotas, mamá finalmente se permitió ser débil. Sus hombros se hundieron, la fortaleza de acero la abandonó. Ella se giró lentamente hacia mí, y por su rostro rodaron grandes lágrimas amargas. Se acercó y me abrazó fuerte. Perdóname, hijita, susurraba, temblando de sollozos, perdóname por no haber visto. Perdóname por haber criado a una ladrona. Perdóname porque hayas pasado por esto sola. Yo la abrazaba de vuelta, le acariciaba el cabello canoso y también lloraba. Pero mis lágrimas ya eran diferentes. En ellas no solo había dolor, sino también alivio. El terrible absceso se había abierto. Sí, dolía, daba miedo, pero la verdad finalmente salió a la luz. Estábamos paradas en medio de una fiesta destruida, 2 mujeres engañadas. Y yo entendía que lo peor aún estaba por venir. El apartamento seguía siendo de él. Y no tenía idea de qué íbamos a hacer ahora. Cuando la primera ola de conmoción pasó, nos quedamos sentadas en la mesa fría, en un silencio ensordecedor. Los platos festivos, que había preparado con tanto amor en la mañana, ahora parecían ridículos y ajenos. Mamá estaba sentada, mirando fijamente a un punto, y su rostro parecía haber envejecido 10 años de golpe. Me acerqué, le serví un vaso de agua y se lo puse en sus dedos fríos y sin voluntad. Ella dio unos sorbos y me miró con una mirada larga y llena de dolor. Él lo planeó todo desde el principio, susurró, como hablando consigo misma. Cada transferencia mía, cada llamada. Sabía lo que hacía. Y yo le creía. ¿Cómo pudiste equivocarte tanto con tu propio hijo? Susurró mamá. Me senté a su lado y tomé su mano. Mamá, no eres culpable. Nadie podría haber esperado algo así. Es tu hermano. Hermano que robó a su hermana, terminó ella con dureza. No, Heather,
esto no tiene justificación. Y no vamos a dejarlo pasar. Vamos a luchar. En su voz volvió a aparecer el metal y entendí que no se rendiría. Mi pequeña y frágil mamá tenía un núcleo de acero inquebrantable. Gracias a eso, soportó 5 años en el extranjero. Al día siguiente fuimos al abogado. Mamá lo encontró por recomendación de una vieja conocida. Lo elogiaban como un especialista honesto y competente. Oscar, un hombre mayor con ojos inteligentes y perspicaces, escuchó atentamente nuestra historia. No interrumpía, solo tomaba notas en su cuaderno de vez en cuando. Conté todo con sinceridad, la confianza en el hermano, la donación que firmé sin leer, las amenazas y el chantaje. Mamá complementaba con detalles sobre las transferencias de dinero. Cuando terminamos, Oscar se quedó pensando mucho tiempo, golpeando el bolígrafo sobre la mesa. La situación es complicada, finalmente dijo, y mi corazón se apretó por un mal presentimiento. Muy complicada. Suspiró. Desde el punto de vista legal, todo parece casi impecable. Tú, Cassandra, transferiste el dinero voluntariamente a tu hijo. Él firmó el contrato de compra-venta a su nombre. Y lo más importante, me miró con compasión, tu hija, Heather, firmó la donación con sus propias manos. Estabas en tu sano juicio, eras mayor de edad. Demostrar en la corte que te engañaron o te obligaron es prácticamente imposible. Palabra contra palabra. Ellos insistirán en que salvaron la propiedad de la hermana inútil. Y, lamentablemente, el tribunal puede darles la razón. Las palabras del abogado fueron como un baño de agua fría. Esa débil esperanza que tenía empezó a desvanecerse. ¿Entonces no se puede hacer nada?, preguntó mamá con voz temblorosa. No dije que no se pueda hacer nada, negó Oscar con la cabeza. Siempre hay una oportunidad, aunque pequeña. Necesitamos encontrar pruebas irrefutables de la intención fraudulenta. Pruebas de que tu hijo nunca tuvo intención de registrar el apartamento a nombre de su hermana y que te engañó a las dos a propósito. Necesitamos algo que no se pueda refutar, correspondencia, mensajes, grabaciones de audio, testimonios de testigos, algo donde él diga claramente sus intenciones. Nos miramos, mamá y yo. ¿Qué testigos?, susurré. Steven y Emily hicieron todo en silencio, sin terceros. Por supuesto no hay grabaciones de audio. Quedaba la correspondencia. Él siempre fue muy cauteloso. Nos comunicábamos principalmente por teléfono. Y si escribíamos en mensajeros, nunca decía algo así. Siempre solo cosas prácticas. Mamá, recibí el dinero. Gracias. Estoy buscando opciones. Y aún así, nos alentó el abogado, piensen. Recuerden todo hasta el más mínimo detalle. Cualquier detalle, cualquier papel, cualquier conversación vieja puede ser nuestra carta principal. Busquen. Y yo prepararé una solicitud oficial a su nombre para que aclare la situación. Eso lo asustará un poco, lo pondrá nervioso, y una persona nerviosa a menudo comete errores. Salimos de la oficina del abogado abatidas. Parecía que habíamos llegado a un callejón sin salida. Pasamos toda la tarde sumidas en pensamientos pesados, repasando en la memoria cada conversación, cada encuentro con Steven durante el último año. Pero nada venía a la mente. Todo parecía limpio y sin fisuras. Él resultó ser un depredador muy astuto y calculador. Pasaron varios días en una espera angustiosa. Mamá y yo casi no hablábamos, cada una estaba sumergida en sus propios pensamientos. La casa, que hasta hace poco me parecía un hogar lleno,
ahora se sentía vacía y fría. Una noche, para distraernos un poco, mamá decidió ordenar sus cosas que habían estado años en el trastero, viejos álbumes de fotos, algunos recuerdos, ropa que usaba antes de irse. Yo la ayudaba, y silenciosamente íbamos moviendo cajas polvorientas. Y de repente, en el fondo de una de ellas, mamá encontró un viejo portátil voluminoso. Estaba en una bolsa desgastada, cubierta de una gruesa capa de polvo. ¡Ay, mira!, dijo sorprendida. Mi viejito. Me había olvidado por completo de él. Ha estado aquí 5 años. Era su portátil, que dejó en casa cuando se fue al extranjero. Allí se compró uno nuevo, más moderno, y este quedó guardado sin uso. Seguro que ya no enciende, suspiré. Vamos a intentarlo. En los ojos de mamá brilló una chispa. El cable de alimentación debería estar por aquí. Encontramos el cable y conectamos el portátil a la corriente. Mamá presionó el botón de encendido. Sorprendentemente, la vieja máquina emitió un zumbido, parpadeó con las luces, y en unos minutos apareció en la pantalla el escritorio familiar con una foto nuestra con Steven cuando éramos niños. Al ver esa foto, sentí una punzada de dolor. ¿Para qué nos sirve esto?, pregunté. No hay nada dentro. No sé, encogió de hombros mamá, moviendo el dedo sobre el touchpad. Solo tengo curiosidad por ver qué hice aquí antes de irme. Empezó a abrir carpetas viejas con fotos y documentos. Luego su dedo se detuvo sobre el icono del programa de correo electrónico. Correo, murmuró. Al principio, Steven y yo nos escribíamos por email. Después pasamos a los mensajeros. Él mismo dijo que era más cómodo. Mi corazón se aceleró. Mamá, ¿crees que puede haber algo? Lo dudo, negó con la cabeza, pero aún así hizo clic en el icono. Él siempre fue cuidadoso. El programa tardó en cargar, recuperando los correos antiguos. Finalmente apareció la lista de mensajes entrantes. Mamá empezó a desplazarse lentamente hacia abajo, leyendo los títulos: transferencia recibida, hola, mamá, ¿cómo estás?, fotos de nuestras vacaciones, nada especial. Ya había perdido toda esperanza y me disponía a ir a la cocina a poner la tetera. Y de repente mamá gritó. No fuerte, pero suficiente para que me sobresaltara. Heather, ven aquí. Rápido. Corrí hacia ella. Estaba sentada, sin apartar la mirada de la pantalla, y su rostro estaba blanco como un fantasma. Señaló con el dedo uno de los correos. Mira. Mira. Me incliné y leí el asunto del correo: remitente, Steven. Asunto, última suma. Miré la fecha. El correo fue enviado hace poco más de un año, justo en los días en que se compró el apartamento. Ábrelo, exhalé. Mamá hizo clic temblorosa en el asunto. El correo se abrió. Era corto, solo unas líneas. Pero esas líneas lo cambiaron todo. Era su respuesta a la carta de mamá. Deslicé hacia abajo y vi su texto. Hijo, hola. Te envío la última transferencia, la suma faltante para el apartamento de Heather. Por favor, asegúrate de que todos los documentos se hagan correctamente, a nombre de ella. Confío mucho en ti. Es el regalo más importante de su vida. Besos, tu mamá. Y encima, su respuesta. Corta, formal, pero por eso aún más terrible en su esencia. Hola mamá. Recibí el dinero. Gracias. No te preocupes, haré todo correctamente. Todo estará a nombre de Heather.
Me encargaré. Leía esas líneas sin poder respirar. Ahí estaba, claro y negro sobre blanco. La prueba irrefutable de su intención. No solo tomó el dinero. Confirmó por escrito que entendía para quién era y prometió cumplir la voluntad de mamá. No era solo una mentira. Era una mentira cínica y fría, registrada en papel. Probablemente esperaba que nadie jamás encendiera ese viejo portátil, que esos correos se perdieran para siempre. Mamá estaba sentada inmóvil, mirando la pantalla. Luego levantó lentamente la vista hacia mí. En sus ojos había lágrimas. Pero ya no eran lágrimas de dolor, sino lágrimas de ira y triunfo. Te atraparon, susurró. Te atraparon, canalla. Tomó el ratón y con un movimiento firme presionó el botón de imprimir. La impresora, también vieja, que no habíamos encendido en años, de repente cobró vida, zumbó y comenzó a expulsar lentamente una hoja de papel. La hoja donde estaba impreso todo el núcleo de la traición de mi hermano. Después mamá presionó el botón de imprimir una y otra vez. Hicimos 5 copias, una para nosotros, una para el abogado y 3 más por si acaso. Luego fotografió la pantalla de la laptop con su teléfono. Ahora tenemos todo, dijo con firmeza mientras guardaba las hojas impresas en un archivo. Ahora la conversación será muy diferente. Esa noche, por primera vez en días, pudimos comer con tranquilidad. Estábamos en la cocina, tomando té caliente con ese mismo pastel de manzana que yo había horneado para su llegada, y ya no parecía tan amargo. La tensión que nos tenía paralizados se había ido. En lugar de desesperación, apareció la confianza. Ya no éramos víctimas indefensas. Teníamos un arma en las manos y estábamos listos para usarla. A la mañana siguiente mamá llamó a Oscar y dijo solo una frase. Lo encontramos. Tenemos pruebas. Se notó sorpresa e interés vivo en su voz. Nos pidió que fuéramos de inmediato. Cuando entramos a su despacho y pusimos la carta impresa frente a él, la estudió largo y detenidamente, luego se quitó las gafas, las limpió y nos miró con respeto evidente. Bueno, Cassandra, Heather, dijo sonriendo, felicidades. Esto es una victoria total e indiscutible. Con este documento no solo podemos recuperar el apartamento, sino que podemos iniciar un proceso penal por el delito de fraude a gran escala, y a su hijo no solo le espera un problema, sino una verdadera condena de prisión. Las palabras del abogado sobre la prisión sonaron como un trueno. Miré a mamá y vi cómo su rostro se estremeció. A pesar de todo el dolor y la decepción, la idea de que su propio hijo pudiera acabar tras las rejas era monstruosa. Oscar, siendo un hábil psicólogo, lo notó de inmediato. Por supuesto, no nos apresuraremos, continuó suavemente, el proceso penal es el último recurso. Primero usaremos esta prueba como nuestra carta principal en las negociaciones. Propongo el siguiente plan. No vamos a demandar. En lugar de eso, invitaremos a su hijo y a su esposa aquí, a mi oficina, para una llamada conciliación extrajudicial. En un ambiente tranquilo, les mostraré esta impresión. Tomó la hoja en sus manos y la sostuvo como si no fuera solo un papel, sino una sentencia pesada. Creo que al verla, su hijo será mucho más razonable. Le pondremos un ultimátum, o en el plazo, digamos, de una semana, transfiere voluntariamente a Heather el apartamento mediante un contrato de donación y firma la renuncia a todas las reclamaciones, o este documento, junto con nuestra denuncia, se enviará inmediatamente a la fiscalía. La elección será suya. Mamá asintió en silencio. El plan le parecía bien. Quería justicia, no venganza.
Quería recuperar lo que por derecho me pertenecía, pero no quería arruinarle la vida a su hijo definitivamente, por mucho que se lo mereciera. Solo hay una condición, añadió con voz firme, quiero estar presente en esa conversación. Y Heather también. Quiero que nos diga todo a la cara, que nos mire a los ojos. Oscar estuvo de acuerdo. No llamó a Steven. En lugar de eso, redactó una carta oficial de invitación en papel membretado, donde, con un lenguaje formal y seco, se les pedía presentarse en el día y hora indicados para discutir asuntos patrimoniales y evitar así el litigio. La carta fue enviada por correo certificado con acuse de recibo. Queríamos que tuviera tiempo para pensar y ponerse nervioso. Esos días de espera fueron una tortura. Casi no dormía, repasando una y otra vez la próxima reunión. ¿Qué dirá? ¿Volverá a mentir y a esquivar o se romperá ante la evidencia? Mamá, en cambio, estaba concentrada y tranquila como nunca. Parecía haber reunido toda su voluntad en un puño. El día señalado, mamá y yo llegamos a la oficina del abogado media hora antes. Oscar nos acompañó al despacho. Nos sentamos en el sofá para visitantes y él tomó su lugar detrás de una gran mesa de roble. Sobre la mesa solo había una carpeta, la de nuestra carta. A la hora exacta, se abrió la puerta y aparecieron Steven y Emily. Se veían confiados, incluso arrogantes. Probablemente pensaron que solo era un intento de intimidación y vinieron a mostrar que no tenían miedo. Steven nos lanzó una mirada desdeñosa y Emily se acomodó con ostentación la blusa de seda cara. ¿Y para qué todo este circo? Dijo mi hermano desde la puerta, dirigiéndose al abogado. No tienen nada. Estamos perdiendo el tiempo. Por favor, tomen asiento, ofreció Oscar con calma, señalando dos sillas frente a su escritorio. Ellos se sentaron de mala gana. Emily cruzó los brazos sobre el pecho, mostrando aburrimiento y desprecio con toda su actitud. Ya que están tan seguros de que perdemos el tiempo, vayamos al grano, comenzó el abogado con tranquilidad. Ustedes afirman que su hermana Heather se comportó de manera inapropiada y que se vieron obligados a transferir el apartamento a su nombre para salvar los bienes. ¿Entendí bien? Exactamente, asintió Steven. Actuamos exclusivamente en su interés. Y ustedes, por supuesto, nunca prometieron a su madre Cassandra que el apartamento originalmente se inscribiría a nombre de Heather, continuó Oscar sin cambiar el tono. Nunca, cortó Steven. Esos son invenciones de mi hermana. Ella simplemente tiene envidia de que a nosotros nos vaya bien. Mamá, sentada a mi lado, no dijo ni una palabra. Simplemente miraba a su hijo con una amarga y helada tristeza en la mirada. Bueno, dijo el abogado, en ese caso tengo algo interesante para ustedes. Abrió lentamente la carpeta y sacó una hoja impresa. No la leyó, simplemente la desplegó y la puso sobre la mesa frente a Steven y Emily. Observé sus rostros. Al principio, en la cara de mi hermano había desconcierto. Se inclinó para leer. En ese momento su máscara de confianza se resquebrajó. El color comenzó a desvanecerse lentamente de su rostro, dando paso a una palidez mortal. Sus ojos se abrieron de horror. Leyó varias veces el breve texto y vi una gota de sudor rodando por su frente. Levantó la mirada hacia mamá y hacia mí, en la que ya no había ira, sino un miedo animal. Emily, al notar el estado de su esposo, también miró la hoja. Su reacción fue aún más intensa, gritó y retrocedió como si hubiera visto una serpiente. ¿De dónde sacó esto? Susurró. No puede ser. Como ven, si puede,
respondió Oscar con voz firme. El original de la carta está guardado en el servidor del servicio postal y en la vieja laptop de su suegra. Es una prueba irrefutable de fraude cometido por un grupo con premeditación. La pena es hasta 10 años de prisión con confiscación de bienes. En la oficina cayó un silencio mortal. Solo se oía la respiración pesada de Steven. Toda su falsa bravata se evaporó sin dejar rastro. Se quedó sentado, encorvado, mirando un punto fijo en la mesa. Estaba aplastado. Entonces, tienen una elección, continuó el abogado rompiendo el silencio. Es una elección muy sencilla. Primera opción, aceptan nuestras condiciones ahora mismo. En el plazo de una semana firman con Heather el contrato de donación del apartamento, pagan todos los gastos de transferencia y nuestros honorarios legales y olvidamos esta carta. Segunda opción, se niegan. Y entonces llamo desde esta oficina al investigador que conozco bien y le entrego todo el material de su caso. Decidan. Emily comenzó a empujar a su esposo en el costado. Steven, di algo, haz algo. Siseó. Pero Steven permaneció en silencio. Simplemente estaba sentado, destruido y aplastado. Entonces habló mamá. Se levantó del sofá y se acercó a su silla. Mírame, hijo, dijo en voz baja. Él levantó la mirada a regañadientes. Tenía lágrimas en los ojos, lágrimas de dolor por sí mismo y de miedo. Solo quiero entender, continuó mamá, ¿por qué la voz de mamá temblaba? ¿Por qué trataste así a tu hermana, a nosotros? Somos una familia. ¿Valió tu mentira, tu traición, ese dinero, ese apartamento? Y entonces él se quebró. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a temblar en sollozos silenciosos. Era como una histeria. Lloraba como un niño pequeño que ha sido atrapado en una grave falta. Yo no sé, balbuceó entre lágrimas. Perdóname, mamá, perdóname. Emily, viendo que su esposo estaba completamente demoralizado, decidió tomar el control, pero su orgullo y rabia no le permitieron actuar con sabiduría. ¿Y qué esperaban? Gritó de repente, levantándose de la silla. Siempre la quisieron más a ella. Todo para ella, regalo, apartamento. A Steven, que es el hijo mayor, el apoyo, nada. Claro que tomó lo que es suyo por derecho. Mamá se volvió lentamente hacia ella. Su rostro estaba tranquilo, pero ese sosiego transmitía frío. Estás equivocada, Emily, dijo en voz baja pero clara. Yo los amaba a los dos por igual y planeaba ayudarlos a ambos. Después de que Heather tuviera su lugar, pensaba empezar a ahorrar para el primer pago de la hipoteca para ustedes. Quería que a mis dos hijos les fuera bien, pero ustedes decidieron todo por mí. Decidieron que tenían derecho a quitarle todo a su hermana y a su cuñada. Ustedes mismos tomaron la decisión. Estas palabras acabaron por derrotar a Emily. Se dejó caer de nuevo en la silla, dándose cuenta de la tontería que había cometido. Su codicia les había privado no solo del apartamento, sino de cualquier ayuda en el futuro. Finalmente Steven levantó la cabeza. Su rostro estaba húmedo y hinchado. Me miró. Heather, perdóname, susurró con voz ronca. Estuve equivocado. Fui un idiota. Emily siempre decía que así sería justo, que tú eras joven y nosotros más necesitados. Y me dejé convencer. Caí en eso. Perdóname, si puedes. Lo miré sin sentir ni regodeo ni alegría por la victoria. Solo sentía vacío y amargura. Él intentaba echarle parte de la culpa a su esposa,
pero sabía que la decisión la había tomado él mismo. Estoy de acuerdo, dijo, volviéndose hacia el abogado. Acepto todas las condiciones. Reescribiré todo. Con eso terminó la reunión. El proceso de transferencia tardó unos 10 días. Steven estuvo callado y sumiso. Firmaba en silencio todos los papeles que Oscar le entregaba, evitando mirarnos a los ojos. Emily ya no apareció en ninguna reunión. Luego supe que el mismo día de la conversación con el abogado tuvieron una gran pelea. Ella lo acusaba de debilidad, él a ella de codicia, que los había llevado a la ruina. Su matrimonio, construido no sobre el amor sino sobre el cálculo, estaba a punto de romperse. Y llegó el día en que sostenía en mis manos los documentos, el certificado de propiedad. En el campo dueño estaba mi nombre, Heather. Miraba ese papel y no podía creer mi suerte. La justicia había triunfado. Mamá estaba a mi lado, llorando. Pero esta vez eran lágrimas de alegría. Me abrazó fuerte, fuerte. Aquí está, hija, dijo. Ahora es tuyo, verdaderamente tuyo. Estábamos en el umbral de mi apartamento, ese mismo con el que soñaba. En mi bolsillo tenía la llave. Con dificultad la introduje en la cerradura. El corazón me latía tan fuerte que me costaba respirar. Giré la llave. La puerta se abrió con un clic. Di un paso al interior. Adentro estaba vacío y polvoriento. Los anteriores inquilinos se llevaron todos los muebles, pero a través de las grandes ventanas sin cortinas entraba la luz del sol y en sus rayos danzaban motas de polvo. El apartamento estaba lleno de luz y esperanza. Caminé lentamente por las habitaciones, tocando las paredes con la mano. Mis paredes, mi hogar. Mamá entró detrás de mí. Trajo una cama plegable que había pedido prestada a mi amiga Selena, la misma en la que había dormido en su pasillo durante todo un año. «Sabes», dijo mamá sonriendo, «vamos a tirar esto. Ya no lo necesitaremos. Mañana iremos a comprar la mejor y más cómoda cama del mundo para ti». La primera noche en mi propio apartamento fue inolvidable. Aún no teníamos muebles, salvo 2 sillitas de camping y una tetera vieja que trajo mamá. Dormimos en un colchón inflable que nos prestaron los vecinos, cubiertos con una sola manta para los dos. Pero nunca en mi vida me había sentido más feliz. Antes de dormir miré por la ventana alta el cielo estrellado y supe que la pesadilla había terminado. Estoy en casa, en mi propia casa verdadera. Las siguientes semanas pasaron en agradables ocupaciones. Mamá se encargó de la renovación con una energía inagotable que me asombraba. Elegía papeles pintados, pinturas para las paredes y azulejos para el baño con tal entusiasmo que parecía recuperar los años que pasó lejos de casa y del calor familiar. Juntas fuimos a tiendas de muebles, discutimos por el color del sofá y nos reímos hasta las lágrimas intentando armar una estantería con las instrucciones. En esos días mamá y yo nos acercamos más que nunca. Hablamos mucho, compartimos secretos, recordamos el pasado. Ella me contó sobre su dura vida en el extranjero, cómo lloraba por las noches extrañándonos y cómo el pensamiento del futuro de sus hijos le daba fuerzas para seguir adelante. Y yo por primera vez pude contarle sin dolor lo sola y asustada que estuve ese año, cómo me avergonzaba de mi pobreza y temía decepcionarla. Esas conversaciones curaron nuestras almas. Mi mejor amiga Selena, esa que me acogió en el momento más difícil, se convirtió en nuestra visita más frecuente. Me ayudaba a pegar papel pintado, cargar cajas y se alegraba por mí con una sinceridad que solo un verdadero amigo puede tener. ¿Qué tal, dueña de la montaña de cobre?
Se reía mirándome, toda manchada de pintura. Te dije que todo estaría bien. La abracé agradecida, sabiendo que sin su apoyo simplemente no lo habría logrado. Poco a poco, aquella caja de concreto vacía se convirtió en un nido acogedor. Apareció una gran cama cómoda con la que mamá soñaba, un sofá suave en la sala y una pequeña cocina equipada. Colgué en las ventanas cortinas ligeras y claras, coloqué en los estantes libros y lindas baratijas. La casa se llenó de vida, del aroma de la repostería fresca y de las risas de mamá y mía. Intentábamos no hablar de Steven. Yo sabía que para mamá eso aún era una herida abierta. A veces la veía sacar a escondidas un álbum de fotos viejo y mirar sus fotos de infancia, y en sus ojos se reflejaba un dolor que no pasaba. Él no llamaba. Ni una sola vez en todo ese tiempo intentó contactarme ni a mí ni a mamá. Un día, aproximadamente un mes después de nuestra mudanza, sonó el timbre. Miré por la mirilla y me quedé paralizada. Steven estaba en la puerta. Se veía horrible, delgado, demacrado, con ojeras oscuras. Llevaba un suéter arrugado y ya no parecía ese hombre seguro de sí mismo y arrogante que solía ser. Simplemente estaba ahí, mirando al suelo, sin atreverse a levantar la cabeza. Abrí la puerta. ¿Qué quieres?, le pregunté con frialdad. Heather, ¿puedo entrar?, preguntó en voz baja. Necesito hablar contigo y con mamá. Al oír su voz, mamá salió de la cocina. Al ver a su hijo, se quedó inmóvil y su rostro se volvió severo. Entra, dijo secamente. Él cruzó el umbral con timidez. En las manos llevaba una bolsa. Entró en la sala y se detuvo en medio de la habitación. Mirando a su alrededor, veía cómo habíamos organizado todo, lo acogedor que estaba, y noté que se le tensó el cuello. Perdónenme, comenzó, con la voz temblorosa. Sé que no tengo perdón. Repaso cada día aquella conversación con el abogado y no entiendo cómo pude llegar tan bajo. Estaba ciego y era un tonto. Dejó la bolsa en el suelo. Emily me dejó, continuó. Dijo que no quería vivir con un fracasado que lo ha perdido todo. Se llevó casi todo lo que había en el apartamento. Dijo que era su compensación por el daño moral. Esbozó una sonrisa amarga. Así es el amor. Mamá guardaba silencio, mirándolo con atención. Esperaba. No he venido para que me perdonen, prosiguió. Sé que eso es imposible. He venido para intentar arreglar algo, aunque sea un poco. Metió la mano en la bolsa y sacó un fajo de billetes atado con una banda elástica. Esto es todo lo que me queda. Vendí el coche. Tómenlo. Es una pequeña parte de lo que les debo. Por los servicios del abogado, por todo. Le tendió el dinero a mamá. Ella ni siquiera lo miró. No necesitamos tu dinero, Steven, dijo ella con voz baja pero firme. Entonces, ¿qué puedo hacer?, preguntó desesperado. Díganos, y haré lo que sea, dijo él. Mamá guardó silencio un buen rato, luego dijo suavemente. Puedes empezar a vivir con conciencia, encontrar un trabajo, alquilar un lugar y demostrar no a nosotros, sino a ti mismo, que puedes ser una persona honesta. Eso es lo que puedes hacer. El perdón hay que ganárselo con años y acciones, no con dinero. Bajó la cabeza. Lo entiendo, susurró. Se quedó un momento más, luego se dio la vuelta para irse. En la puerta se volvió y me miró. Heather, sé que nunca olvidarás lo que hice, pero quiero que sepas que realmente lo siento mucho. Y se fue.
Cuando se cerró la puerta tras él, mamá se acercó a mí y me abrazó por los hombros. El tiempo cura, hija, dijo. Todo pondrá las cosas en su lugar. Pasaron los meses. Nuestra vida entró en una calma feliz. Yo trabajaba, mamá cuidaba la casa y encontró una nueva afición. Se inscribió en un curso de diseño de paisajes. Sus ojos volvieron a brillar. Hacía planes y soñaba con plantar un pequeño jardín de flores bajo las ventanas de nuestra casa. A veces nos llegaban rumores de Steven. Realmente consiguió un trabajo común, alquiló una habitación pequeña en las afueras de la ciudad, vivía modestamente, sin hablar mucho con nadie. Una vez al mes dejaba un sobre bajo nuestra puerta. Siempre contenía una pequeña suma de dinero y una nota corta, en cuenta de la deuda. Mamá tomaba esos sobres en silencio y los guardaba en una caja. Que queden allí, decía. Quizá algún día él mismo los necesite. Una vez, en la víspera de Año Nuevo, mamá y yo estábamos decorando el árbol de Navidad. La casa olía a pino y mandarinas. Afuera caía una nieve suave y esponjosa. En ese momento, sonó un golpe suave en la puerta. Nos miramos. Fui a abrir. En la puerta estaba Steven. Llevaba una chaqueta vieja, pero se veía mucho mejor que la última vez. En las manos tenía un adorno modesto para el árbol, un angelito de cristal. «Feliz Año Nuevo», dijo en voz baja. «Solo pasaba por aquí. Esto es para ustedes». Él me tendió el angelito. El adorno estaba frío por el frío. Mamá se acercó a la puerta. Miró a su hijo, a ese pobre angelito en mi mano, y su rostro severo de repente se suavizó. «Debe de tener frío», dijo, inesperadamente para mí. «Entra, toma un poco de té». Él se sobresaltó por la sorpresa y la miró con incredulidad. «Entra», dije. «No vas a quedarte en el umbral en una noche como esta». Entró tímidamente, se quitó la chaqueta, y fuimos a la cocina. Mamá le sirvió té caliente y puso delante de él un plato con galletas de jengibre. Los tres nos sentamos a la misma mesa, como hace mucho tiempo, en otra vida. Guardamos silencio un largo rato, luego Steven dijo: «Gracias, mamá». Eso fue todo lo que dijo. Pero en esas dos palabras había tanto arrepentimiento y gratitud que mi corazón, que creía convertido en piedra para con él, se conmovió. No sé si alguna vez podremos volver a ser esa familia que fuimos antes. Probablemente no. Su traición dejó cicatrices demasiado profundas. Pero esa noche, mirando a mamá, que con una sonrisa triste le servía más té a su hijo, y a mi hermano, que la miraba agradecido, entendí que se había dado el primer paso hacia el perdón, y eso fue un verdadero milagro de Año Nuevo. Nuestra historia fue complicada y dolorosa, pero me enseñó lo más importante. Que incluso después de la traición más terrible hay que encontrar fuerzas para seguir viviendo. Hay que luchar por nuestra verdad, valorar a quienes están a nuestro lado en los momentos difíciles y creer que la justicia triunfará. Y también me enseñó que el corazón de una madre es capaz de un gran perdón, incluso cuando parece imposible perdonar.